Bienvenidos a este programa especial de corresponsales dedicado a las elecciones presidenciales en Colombia. Soy Pedro Nelson Ruiz. Comenzamos. Uno de los ejes del gobierno de Gustavo Petro fue la llamada Paz Total, un proyecto que pretendía terminar con el conflicto armado interno por la vía del diálogo. Ahora, este 31 de mayo, los ciudadanos eligen entre propuestas de elevar la confrontación militar o de seguir por la vía de la negociación. Un equipo de France 24 ha ido al departamento del Cauca, que concentra la mayoría de los asesinatos contra líderes sociales, pero que durante esta campaña ha sido también escenario de violencia indiscriminada. El informe es de Aitor Chavarri y Rosa Pérez Masdeu. El respeto a la vida frente a los grupos armados y la no presencia en los espacios de vida de los pueblos indígenas del departamento del Cauca. Es el llamado del Consejo Regional Indígena del Cauca, que se reunió de urgencia tras el ataque explosivo que mató a más de 20 personas a un mes de las elecciones en la vía panamericana, obra de uno de los grupos armados que siguen en guerra tras el fracaso del proyecto de la Paz Total. Hay una disputa interna que es, uno es el tema del narcotráfico, dos es el tema de todo el tema del ámbito minero, 3 es el tema territorial y eso ha sido lo que no respetan. O sea, no se respetan ni entre ellos, pero también no respetan a la población civil. Fabián, consejero del CRIC, dice que están preparados para resistir sobre el terreno, llegue quien llegue al gobierno. Una incertidumbre electoral que recorre uno de los departamentos más afectados por la violencia. Si votan por la derecha, entonces no se va a llegar a la ruralidad. Y si votan por la izquierda, ahora ya va a haber el temor de que van a poner bombas en el camino, como está pasando ahora. Esta persona está amenazada y exiliada en Popayán desde una zona rural del Cauca, donde asegura nunca llegó la paz. Suena una bomba y los niños ya no se asustan. Hay un muerto y lo recogen, lo llevan al hospital, lavan la sangre y siguen jugando en la cancha, como si nada estuviera pasando. La guerra se reproduce con el reclutamiento de niños de hasta 8 o 9 años. ¿De qué manera son estos niños enamorados con dinero, con poder, con armas, con celulares, con moto? Un poder que viene de grupos relacionados con el crimen organizado internacional, más que de ideologías políticas, denuncian Miguel y Javier, campesinos del Cauca. Son grupos armados que no permanecen en campamentos, sino en medio de las comunidades, lo que dificulta, entendemos, un tratamiento específicamente militar de parte del gobierno. Un tratamiento que enfrenta a los principales candidatos presidenciales para acabar con décadas de guerra. La crisis del sistema de salud colombiano no es un problema nuevo. Aunque es considerado uno de los más completos del mundo por su cobertura, esto no se traduce en atención de calidad para toda la población. El gobierno saliente propuso una reforma que se quedó en el Congreso e intervino a 8 de los mayores prestadores de salud. Lo que vino después fue un colapso que profundizó la precariedad histórica en los territorios alejados de las grandes ciudades. Este es un informe de Ángela Gómez y Aitor Chavarri. Xiomara tiene 26 semanas de embarazo. Hoy le harán una cesárea de emergencia. Tuve mucho sangrado, como una semana de sangrado. Fui a urgencia, pero me decían que todo estaba bien. Después el sangrado se detuvo y empezó con la pérdida de líquido. Los médicos son rápidos y nace Milagros, una prematura extrema de apenas 800 gramos. Hace un año no hubiese sobrevivido. La unidad neonatal que le salvó la vida se creó en 2025. Según la doctora Claudia Guerrero, Tumaco tiene una de las peores cifras de mortalidad infantil de menores de 1 año. Pero las estadísticas son inexistentes. Sí se necesita un cambio. ¿Para qué? Para mejorar el acceso. Para que los territorios donde todo es más difícil, como estos, y como los territorios indígenas, puedan tener un acceso a la salud. O sea, es un derecho, ¿no? Y como ven, pues en estos lugares se nos vulnera el derecho. Al municipio llegan miles de pacientes rurales. El acceso principal es por el Océano Pacífico. María Santos, de 66 años, y su esposo Jorge viajan 45 minutos en lancha 4 veces por semana para su tratamiento de diálisis. Este es el catete. Por aquí me meten una aguja para jalar la sangre.
Hace un año la trasladaron de centro de salud y le quitaron subsidios. Porque en Pasto sí tenía yo todo, me daba mi transporte, pero acá en Tumaco no. Y Dios me ilumine mi riñón, porque si no muero ahí en la máquina. La entrega de medicamentos no es mejor. Hay escasez de suministros y muchos pacientes no pueden esperar. Como la ahijada de María, que sufre parálisis cerebral. Como desde noviembre no nos entregan pañales. Me dijeron que viniera el 19, después que viniera en enero, después que viniera en febrero. La Joya del Pacífico, una víctima más del abandono histórico a las poblaciones rurales y del colapso del sistema de salud, con un intento fallido de reforma del gobierno Petro. En uno de los países históricamente más desiguales del mundo, según el índice de Gini, el primer gobierno de izquierda ha impulsado una agenda de reformas sociales que ahora puede continuar de la mano de su delfín Iván Cepeda o cambiar de rumbo con el regreso de la derecha al poder con Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia. Ante este panorama, un equipo de France 24 explora cómo influye el contexto socioeconómico en el voto de los colombianos. En Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, la desigualdad está numerada por estratos. Hola Eva, ¿cómo está? Yo crecí en este entorno en el que pues para mí la naturalidad era esto, era crecer sin necesidades, donde cuidan los jardines. El barrio de Andrés es de estrato 6, el más alto y menos común en Bogotá, donde el 75% de las casas están entre los estratos 1, 2 y 3, en un sistema de subsidios de los servicios básicos que tiene efectos secundarios. Lo que esto viene generando es en realidad casi que un sistema de castas acá en el país. Una clasificación que depende de la ubicación de la vivienda y que coincide con el mapa del voto. Candidata Paloma Valencia con su fórmula de Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella representan mucho del cambio que buscan los estratos altos en el país. Un clima electoral que Daniel palpa recorriendo la ciudad como conductor de plataformas. En la clase media sabes que encuentro una opinión muy dividida. Mientras en las clases altas se concentra el rechazo al gobierno Petro. Me dicen que por quién voy a votar y empezamos a tener esos debates y veo su inconformidad porque a ellos les está afectando las reformas. En las zonas de estrato alto también los usuarios piden el servicio para sus empleadas domésticas. Ya vemos que son empleadas que son de estratos más bajos, los lleva a lugares más populares, pero ellas manifiestan que están inconformes porque las están explotando laboralmente. Ahora, si me voy para un barrio popular, sienten que hay un gobierno que por fin les está prestando atención a sus necesidades. Como en el barrio de Alejandra, Potosí, en Ciudad Bolívar, que ha ido escalando al estrato 1 tras décadas de ser vivienda informal. A partir precisamente de esas condiciones materiales que se han dado, también se ha generado espacios muy importantes de movilización social. Aquí el movimiento del primer presidente de izquierdas de Colombia arrasó en las legislativas después de aumentar un 23% el salario mínimo. Estas reformas de alguna manera buscan cerrar mucho más esas brechas. Cuando visitas esos estratos 6 y visitas un estrato 1, pues que esa brecha de condiciones de vida no sea tan absurdamente amplia. Desde las orillas de estas brechas, los colombianos acudirán a las urnas este 31 de mayo. En Colombia, las reglas laborales cambiaron drásticamente en 4 años. Menos trabajo por más salario y mayores beneficios sociales mejoraron la calidad de vida de muchos y a la vez presionaron las finanzas de otros. Con miras a las elecciones, el fenómeno a atacar es la informalidad, que toca en promedio a 1 de cada 2 empleados según cifras oficiales. Más en el siguiente informe de Daniela Blandón y Aitor Chavarri. El sustento de este profesor de fútbol colombiano no está garantizado, ni en el presente ni en el futuro. Porque nuestros ingresos no son fijos, son variables, dependemos de recursos propios, que son las mensualidades que pagan los padres de los chicos, pero no nos da tampoco para cotizar como en salud ni pensión. En sus lecciones de fútbol no hay contratos, tampoco prestaciones. Para efecto estadístico, Jader Villalba es un trabajador informal. Como lo es el 68% de la fuerza laboral en Sincelejo, la capital colombiana con mayor índice de empleo sin beneficios sociales, y un segmento de la población que pocos cambios pudo ver en los últimos 4 años. Quienes sí los vieron fueron los asalariados formales. Este año entra en plena vigencia la reducción de la semana laboral a 42 horas, gestionada por la administración anterior. Y en el gobierno de Gustavo Petro subieron las compensaciones por dominicales y festivos, así como las horas nocturnas sujetas a recargo, entre otros beneficios.
Un cambio digno de celebración para este operario de una firma local de aluminio. Teniendo todos esos beneficios, uno hace como que la cuestioncita de adquirir algo más, de comprar algo más, una moto más grande, remodelar la casa. Carlos Andrés y otros 2,4 millones de empleados formales también disfrutaron de un polémico aumento del salario mínimo del 23% en 2026, que dejó el ingreso en un nivel justo para vivir dignamente, según las cuentas ejecutivas, pero lejos de toda realidad económica en un país cuya inflación apenas supera el 5% anual, de acuerdo con algunos empleadores. Pero debido a la inflación y que no nos daban los costos, nos tocó tocar la mano de obra al personal. Entonces tuvimos que sacar, de parte de nosotros aquí en la empresa, tocó sacar 4 trabajadores. Que Jader Villalba y muchos otros entren en el mercado formal es, según analistas, una de las tareas para el próximo gobierno, que hereda una informalidad nacional del 55%, que sube al 80% cuando se trata del sector rural. Vamos. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Corresponsales. Los invito a que sigan con nosotros aquí en France 24 y France24.com.